Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tierra Shalom, miércoles. Hoy tenemos el inicio de un programa especial, especialmente para todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga a todos los que están conectándose vía Zoom, también a todos nuestros hermanos que están conectándose vía Facebook. Muchas gracias por tomar un tiempo para escuchar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tener pues el estreno de esta parte titulada, se llama Foro con Perspectiva Bíblica. Lo que pretendemos en esta parte es pues obviamente tener una serie de preguntas y respuestas, obviamente a nuestro pastor que está con nosotros el día de hoy, el pastor Raúl Ramírez. Muchas gracias, bendiciones, pastor, por estar hoy con nosotros, ser parte de Tierra Shalom. Y bueno, pues invitamos a todos nuestros hermanos, a todos los que nos están viendo, Facebook, también en vía aquí Zoom, que suban sus preguntas. Es un foro abierto, obviamente con perspectiva bíblica. Debes de tener por ahí a lo mejor alguna pregunta, algo que quieras. Pues has tenido la inquietud, tienes alguna pregunta que quieras realizar. Bueno, pues el día de hoy este es tu foro. Tierra Shalom abre este foro precisamente para este tipo de preguntas. Y bueno, pues nuestro pastor, con esta experiencia que Dios le ha dado y el Espíritu Santo, bueno, pues nos va a ayudar a realizar a contestar estas preguntas, también la participación, obviamente, de todos nuestros hermanos. Lo que buscamos esta noche es tener esta interacción, ¿sí? Si tú tienes dudas de cualquier pregunta, y también pues invitar a todos aquellos hermanos también que pues no, aún no son cristianos, aún no han recibido a Cristo, que también se integren, que pregunten. Es muy válido también esta parte, y eso es lo que busca Tierra Shalom con este nuevo foro que abrimos el día de hoy. Va a estar en nuestras redes sociales, les pedimos que nos sigan para que chequen los días en que vamos a estar realizando este foro. El día de hoy cambiamos nuestro estudio de mujeres, lo tendremos también para el día viernes, así que a todas nuestras hermanas, a todas estas bellas mujeres, las esperamos el día viernes, 8 de la noche, para que nos acompañen con nuestro estudio de mujeres. El día de hoy iniciamos con esta interacción. Lo que buscamos es realmente conocer quién está detrás de estas pantallas, cuáles son estas dudas que tienes acerca de temas pues que vienen en la Biblia, y que pues qué mejor que a nuestro pastor Raúl Ramírez y nuestro staff también, nuestro pastor Enrique Iturbe, su esposa Tere Iturbe, y todos los que conformamos Tierra Shalom, pues que Dios nos dé sabiduría para precisamente poder contestar de manera concreta estas preguntas. Así que, bueno, pues vamos a iniciar con esta introducción que nos va a dar el pastor Raúl Ramírez, que es sobre este tema, cómo obra la tentación. Es el tema que nos va a compartir. Mientras los invitamos, por favor, preguntas que tengan, cualquier pregunta que quieran, obviamente con perspectiva bíblica, les invitamos que en los chats, tanto del Zoom como en Facebook, por favor, nos hagan llegar sus preguntas, para que una vez que vamos a dar este tiempo con esta introducción para ir juntando estas preguntas, y podamos entonces a la mitad del programa hacérselas al pastor Raúl Ramírez y pueda contestar cada una de ellas. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Dios los bendiga. Y pastor, ¿está por ahí? Bienvenido a Tierra Shalom. Hola, Le muy cedemos buenas el noches. micrófono. Muy buenas Tu noches, gracias. camarita, ahí está perfecto, pastor. Pues muchísimas gracias. Vamos a Gracias. iniciar con este tema, cómo obra la tentación, y estaremos muy atentos a todas sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, pastor. Muchas gracias por la invitación. Este tema es un tema un poco polémico, pero es un tema que me han preguntado algunas personas sobre el asunto de la tentación, y sobre todo personas jóvenes, recién casados, tanto mujeres como hombres, sobre el aspecto de la tentación. Y me comentaban, me hacían una pregunta, pastor, ¿la tentación es pecado? Y la respuesta que les di es algo bíblico. La tentación en sí no es pecado. Pecado es precisamente cuando uno corresponde a la tentación. La tentación en sí es algo que todos los seres humanos llegamos a sentir y a sufrir, sobre todo los que estamos ya caminando con Jesús, los que tenemos un compromiso con Jesucristo. Somos las personas más vulnerables, o somos las personas más tentadas por el enemigo. En sí, la gente que no camina con Jesucristo, que no ha tenido un compromiso con Jesucristo, la Biblia llama que son personas que están cautivas, esclavas
al pecado. La Biblia dice que si alguno cometiere pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes de proseguir, quiero enfatizar qué es la palabra pecado. Esta palabra pecado viene del original griego amartia, que quiere decir errar el blanco. En el tiempo antiguo, cuando los flecheros o los soldados lanzaban con su arco una lanza o lo que es un dardo, si ese dardo se desviaba ya sea a la derecha, a la izquierda o hacia abajo, no daban el blanco. Ese término era la palabra martia, que al castellano se traduce como desviación o como pecado o como errar el blanco, errar el blanco. Después vino la palabra como un sinónimo de infracción, ¿verdad? En sí el pecado es una infracción espiritual delante de Dios. Dios es el que ha creado leyes espirituales, leyes físicas. Toda la creación se rige por leyes. Dios es un Dios de leyes, es un Dios de normas. Él creó las matemáticas, los números, todo lo complejo del universo, del cosmos, lo que es en sí el aspecto de nuestras galaxias, el Sol, la rotación, la trasladación, todo se rige por leyes y todo es exacto y perfecto, ¿verdad? Ni unos grados más, ni unos grados menos, ¿verdad? La distancia correcta de la Tierra y el Sol son ni más ni menos para que se dé la fotosíntesis, la vida en la Tierra. Y vemos que Dios creó todo en orden, dejó leyes en general. Y cuando tú quebrantas las leyes, no tan solo las leyes físicas, sino que aun cuando quebrantas las leyes civiles y militares, siempre hay consecuencias. Cuando tú quebrantas una norma, cuando quebrantas una regla, una ley, tarde o temprano vas a tener una infracción. ¿Por qué? Porque estás amartia, desviando del camino, desviándote de la regla. Y todos nosotros los seres humanos nos hemos desviado de las reglas, del canon bíblico. La palabra regla o canon tiene que ver con la regla. La palabra de Dios es la regla, es el canon bíblico. Y la mayoría de las constituciones humanas están basadas en los mandamientos de Dios. Y es bien importante entender los mandamientos, que unos son para con Dios, responsabilidades para con Dios, y otros para con los hombres. Y nosotros cuando quebramos esas normas, esas leyes, de alguna manera, siempre tarde o temprano va a haber consecuencias. Entonces entendemos lo que dice la Biblia, que en el principio, cuando Dios creó a los seres humanos, dice la palabra que los puso en el huerto del Edén, que geográficamente estaba en lo que hoy es Irak, Irán, en el Medio Oriente. Geográficamente, según los datos bíblicos del Génesis, nos da datos categóricos que estaba ahí ubicado el huerto del Edén. Ahí puso Dios a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, y ahí es donde los primeros moradores es cuando correspondieron a la invitación satánica. Dios les anticipó que ya había un ser que había caído, había un ser maligno que Dios les previno o advirtió y les dijo: de todo árbol van a poder comer, menos de un árbol pueden comer, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás, no comerán, porque el día que coman de él, moriréis. Dios les anticipó. Y como Dios nos creó a su imagen y semejanza, con un libre albedrío, nos dio esa libertad de elección. El ser humano, nuestros primeros padres, cuando se presentó la serpiente, que es Satanás, ese ser que ya había caído con la tercera parte de los ángeles, la palabra de Dios describe Jesucristo en los evangelios que él veía a Satanás caer como un relámpago en la tierra. Y bueno, tiempo nos faltaría para ver sobre este asunto de la caída de Satanás, que se revela incluso en Génesis capítulo 1. Cuando estudias Génesis capítulo 1 y entre el versículo 1 y 2, algo sucedió en el versículo 1 y 2. Porque fíjate, te voy a resumir de una manera concisa esta historia. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, dice la Reina Valera. Pero cuando tú vas a los textos originales en el hebreo, en el que se escribió el Génesis y el Antiguo Testamento, dice la Escritura: en el principio bará Dios los cielos y la tierra. Esta palabra en el principio bará, en el original hebreo, la palabra bará quiere decir crear de la nada, pero implica perfección, belleza y orden. Escríbelo. Barak implica perfección, belleza y orden. Entonces, en el principio, Dios, Barak, creó de la nada los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo es eso que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, perfectos, bellos y ordenados? Ya en el versículo 2, ¿qué pasó? Si la Biblia dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, cuando estudias en el original hebreo,
La palabra de Dios en el versículo 2 dice, y la tierra hayah tov y bou. Apúntalo. Y la tierra hayah tov y bou. Esta palabra y la tierra, hayah quiere decir y la tierra se volvió. No quiere decir que Dios la creó, que haya caótica y confusa. Fíjate, esa palabra nos da la clave. Dice, y la tierra hayah tov y bou. Esto quiere decir, y la tierra se volvió caótica y confusa. El libro de Isaías nos describe que Dios no creó la tierra caótica y confusa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que la volvió? Bueno, la mayoría de los teólogos describen que entre el capítulo 1, en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, tal parece que ahí fue la caída de Satanás, que Jesús revela en los evangelios, a donde dice que él veía caer a Satanás como un relámpago. Cuando nosotros vamos a Ezequiel y cuando nosotros vamos a Isaías, nos damos cuenta en estos dos libros proféticos mayores, Ezequiel e Isaías, Dios nos revela ahí las tres principales tendencias por las cuales Satanás cayó del tercer cielo, fue lanzado. Las pretensiones. Número 1, dice la palabra de Dios que Satanás pretendió ser semejante al Altísimo. Esa pretensión de subiré al cielo junto a las estrellas de Dios y pondré mi trono junto a las estrellas y seré semejante al Altísimo. Fue la primera pretensión, el orgullo, la soberbia, ¿verdad? Esa pretensión de ser como Dios fue lo que lo llevó a su caída. Es algo muy tremendo. Ezequiel nos revela los otros dos puntos. Dice número 2, que corrompió su sabiduría, dice la escritura, que corrompió su sabiduría. Y esto es algo muy tremendo, porque cuando tú estudias esta palabra de que corrompió su sabiduría, precisamente la palabra de Dios nos revela que se echó a perder su sabiduría. Mira lo que dice el versículo que te estoy compartiendo, estoy tratando de parafrasearlo, en el capítulo 28, para ser exacto, de Ezequiel, versículo 17, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Fíjate qué pasó, se enalteció, se ensoberbeció, porque en otros contextos la Biblia nos revela que Satanás era un ser bello, hermoso, su naturaleza emanada tamboriles y flautas. Su naturaleza era tan bella que dicen algunos que era el que dirigía la alabanza, la adoración en el cielo. Era un querubín precioso que su misma naturaleza, repito, emanaba sonidos, música hermosa. Y a causa de eso, también la Biblia nos describe su apariencia, que era una apariencia de todas las piedras hermosas. Y dice que por esa situación pretendió ser semejante al Altísimo. Ezequiel 28:17 lo dice, que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. No había un ser tan bello creado por Dios como Luzbel antes de su caída. Y este es el segundo punto por el cual cayó Satanás. Y con esta pretensión, escúchenme bien, con esta pretensión es con lo que está haciendo caer a los seres humanos. Número 1, primero, todos pretenden ser como Dios, niegan la divinidad, piensan que son lo mejor, que son lo único que existe en la tierra. La mayoría de la gente es soberbia, es altiva. Tienen un logro, tienen un título y ¡wow! Pierden el piso. Tienen un poco de fama en la televisión, en la radio, en el cine y ¡wow! Pierden el piso, ¿verdad? Se vuelven déspotas, soberbios, altivos, ganan un título, ganan unos cuantos millones por el box o por algún trofeo o en algún deporte y ya se sienten dioses, se sienten bellos como Luzbel, y es algo muy triste porque se vuelven tan odiosos, mucha gente se vuelve no tan solo soberbia, altiva, arrogante, sino se vuelven majaderos, groseros, déspotas con la gente. Y dice la escritura que esa fue la pretensión por la cual Satanás cayó, amigos. Dice que se enalteció su corazón. Si te das cuenta, a través del orgullo y de la soberbia, mucha gente está siendo quebrantada. Por eso la palabra de Dios describe que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y a veces cuando hablamos de la tentación, pensamos que son esos pecados escandalosos, sexuales, el adulterio, la prostitución y el robo, el secuestro. Sí, son pecados tremendos, pero hay un pecado tan sutil que está afectando a la humanidad, que se llama la arrogancia, la soberbia. Y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso dice Proverbios 16:5, el Señor detesta a los orgullosos. Proverbios 16:5, ¿por qué es que detesta el Señor a los orgullosos? Y dice, ciertamente recibirán su castigo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente orgullosa y soberbia son personas que están siguiendo los pasos de Satanás, los pasos de Luzbel. Y si es tan sutil este pecado,
que está afectando a seres humanos en los hogares por la soberbia y la arrogancia. Padres se levantan contra los hijos por la soberbia y la arrogancia. Los hijos se levantan contra los padres, contra la madre, contra los hermanos, entre esposos, con los vecinos, en el trabajo, competencia y pretendiendo ser los únicos y los mejores. Y como que la vida piensan que gira alrededor de ellos y así no es. Jesús, por eso, cuando vino a esta tierra, lo primero que les dijo a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo eso: aprendan de mí. Nunca es tarde, amigos, para aprender de nuestro Señor Jesucristo. Si algo que tenemos que hacer, sí, es negarnos a nosotros mismos con nuestras adicciones o hábitos pecaminosos o aquellos pecados escandalosos que a lo mejor nos han hecho daño en nuestra salud o a nuestros seres queridos. Sí, pero este tipo de pecado tan sutil de la soberbia y de la arrogancia es un pecado, es un veneno sutil que está descalificando a mucha gente del reino de los cielos, incluso muchos pastores que empiezan un poco de fama, empiezan a ganar, no sé, dinero, y llega un momento donde se sienten ya los intocables, ya no pueden acercarse los hermanos a orar por ellos porque están rodeados de personas que alejan a la gente y a todo huelen menos a ovejas. Y me da mucha pena decirlo, pero en el mundo existen muchos vedettes, creyentes, vedettes del púlpito, que se sienten así desde lejos, peor que una estrella. Y me duele decir esto, pero la arrogancia y la soberbia está invadiendo en las iglesias, está invadiendo los púlpitos, y es algo con lo que tenemos que trabajar todos nosotros, amigos. Aprendan de mí, dice Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ¿qué dice Jesús? Muchas veces nosotros pretendemos y decimos: Señor, ayúdame y hazme más humilde, ayúdame a ser humilde. Bueno, y la palabra de Dios nos dice que todos nosotros tenemos que decidir humillarnos. ¿Por qué? Porque en Filipenses capítulo 4, usted lea la epístola a Filipenses, ahí Filipenses nos describe el apóstol Pablo: haya pues en vosotros esta manera en la que, esta forma de pensar, haya pues este froneo en el griego original, dice la Biblia: haya pues en vosotros este froneo que tuvo Jesucristo, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de sus vestiduras divinas, nunca dejó de ser Dios, porque Jesucristo tenía esas dos naturalezas, la humana y la divina. Y dice, él mismo se despojó de sus vestiduras reales para tomar y humillarse a este mundo y tomar la forma de un ser humano. No hizo la pantomima de un ser humano. El Señor Jesucristo literalmente se hizo un ser humano, a donde se limitó el tiempo y el espacio, 9 meses en el vientre de su madre, estuvo limitado a los aspectos físicos, tuvo hambre, tuvo sed, su mamá tuvo que cambiarle sus pañalitos cuando era un bebé. Él, como tú y yo, tuvo la crianza con sus padres. Llegó el momento a donde él fue tentado también como tú y yo en el desierto. Dice la palabra de Dios que fue tentado 3 ocasiones el Señor Jesús, como tú y yo, pero sin pecado. Y fue tentado en las 3 áreas a donde tú y yo somos tentados. Por eso dice la Biblia que él se hizo ser humano. Y es muy importante entender eso. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, se despojó de sus vestiduras reales y se bajó en este mundo tomando la forma de un doglos, dice Filipenses. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No lo humillaron los ángeles, no lo humilló el diablo, no lo humilló los humanos, no lo humilló los ángeles. Él mismo se humilló a sí mismo. Esa era la mentalidad de Jesucristo, que siendo Dios, cuando llegó a la tierra, no llegó así pretendiendo ser Dios y tienen que servirme, tienen que adorarme, yo soy el Mesías, a mis hijos. No llegó en esa actitud, aunque él predicó de alguna manera, cumpliendo las profecías del Mesías, claro que sí, pero no llegó en esa actitud arrogante, no llegó en soberbia, no llegó en esa arrogancia de pretensión. Al revés, dice que se hizo humilde, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esta palabra humilló es la palabra tapeinofrosune o tapeino. De ahí se traduce como humildad. La palabra tapeinofrosune del griego original que emplea Filipenses es una palabra que no quiere decir pobreza, no quiere decir baja estima, no quiere decir falsa, tener una identidad no propia. No,
La palabra taipenofrosune quiere decir humildad. Es una actitud de reconocer que nosotros somos tierra. Eso dice la Biblia. Cuando tú te humillas, dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué en el Antiguo Testamento David incluso escribió y decía, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza? ¿Por qué los hebreos antes se postraban y ponían incluso su rostro en la tierra? No era meramente un rito, porque ellos reconocían cuál era su condición, que somos polvo, fuimos formados de la tierra. Y cuando nosotros nos humillamos ante Dios y nos arrodillamos, no es meramente un acto religioso, no, Señor, sino es reconocer nuestra verdadera condición, que somos polvo, que Él nos creó de la arcilla, y eso es lo que quiere decir humanidad. La palabra humanidad, que se traduce como Adán, que viene del hebreo Adam, tierra roja. Eso es lo que quiere decir Adam, y se traduce como humanidad, Adam. Eso es lo que quiere decir. Entonces, fíjate, cuando tú reconoces que como seres humanos, como seres humanos, fuimos formados de la arcilla, y al postrarnos ante la presencia del Señor, es reconocer nuestra verdadera naturaleza y condición de a dónde fuimos levantados. Por eso entonces dice la Escritura, si tú te humillas, dice Dios te exaltará. Y si tú te ensoberbeces, ¿qué dice? Dios te humillará. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, termino lo que dice Filipenses. Dice, y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Esa palabra de que tomando la forma de un siervo, en el original griego es la palabra tomando la forma de un doglos. La palabra doglos en el tiempo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la palabra doglos se traduce como un esclavo que no tenía derechos, porque hay otra palabra que se emplea para servidumbre, que se traduce como diáconos. Un diácono en el tiempo bíblico era un servidor, pero con privilegios, que llegaba a una casa, trabajaba y salía, y incluso tenía una remuneración. Esos eran servidores con privilegios. Los siervos, que se traduce como diáconos. Esa palabra diáconos, que después se empleó el término diáconos en las iglesias locales. Pero originalmente un diácono era un servidor que tenía derechos y privilegios, ¿verdad? Que llegaba y trabajaba, le daban un salario, salía, entraba ahora sí que era entrada por salida. Pero un doglos no. Un doglos era un hombre que no tenía ni privilegios ni derechos. Era un hombre que incluso los vendían en el mercado de esclavos. En el mercado de esclavos en aquel tiempo costaba 30 piezas de plata un esclavo, que es precisamente lo que le pagaron a Judas por traicionar al Señor Jesucristo. Cuando le dieron esas 30 piezas de plata a Judas, era el valor de un esclavo, es lo que costaba un doglos. Y precisamente Jesús se hizo esclavo por amor a ti y por amor a mí. ¿Para qué? Para que nosotros que éramos esclavos del pecado pudiéramos ser libres. Por eso dice la Biblia que si alguno hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y a eso vino el Señor, a liberarnos de la cautividad del diablo, en el que estábamos todos cautivos. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, escapamos del lazo del cazador en el que está el mundo entero. La Biblia dice eso, que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando recibimos a Jesucristo, nosotros escapamos del lazo del cazador. Y entonces, ¿quiénes somos tentados? Los que hemos escapado del lazo del tentador. Entonces, regresando al tema, ¿la tentación es pecado? No. Pecado es caer en la tentación. Pero entonces debemos de entender qué es la tentación. La tentación es la invitación satánica para desobedecer a Dios. Repito, la tentación es la invitación satánica para desobedecer a Dios. ¿Y qué es lo que hizo en el huerto del Edén? Llegó la serpiente y le dijo a Eva, con que Dios os dijo, no, ven, come del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque Dios sabe que cuando comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y fíjate la sutileza y lo suculento de la tentación. Siempre la tentación, la invitación satánica, siempre va a ser atractiva. Entonces, fíjate lo que le dijo, no moriréis, contradiciendo la palabra de Dios. Dios le dijo, moriréis cuando comas de ese fruto. Pero la serpiente se presenta, contradice la palabra de Dios y le dice, no moriréis porque sabe Dios que cuando comas de él, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Wow, no quieres saber el bien y el mal. No quieres ser como Dios. Entonces fue tan atractiva la tentación que ella también comió y fue llevada precisamente, fue e invitó a su esposo
Adán, y bueno, ustedes conocen la historia, que mucha gente no cree en esta historia, pero es una historia bíblica, es la realidad. Esto pasó casi 4000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad no es tan longeva como mucha gente lo dice. La Biblia nos describe incluso la longevidad de la humanidad. Aquí está exacto, exacto. Todas las genealogías, cuando tú estudias la Biblia, todas las genealogías te llevan a 6000 años de historia. Del Señor Jesucristo, de Adán al Señor Jesucristo, son exactamente 4000 años de historia, de Adán al Señor Jesucristo. Y así podríamos pasar, contando las genealogías, de Adán a Matusalén, a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Moisés, de Moisés a Jesús, y así hasta la fecha. Entonces, queridos hermanos, realmente llevamos 6000 años de historia humana, y quiero decirte algo maravilloso, porque cuando nuestros primeros padres correspondieron a la invitación satánica, la palabra de Dios dice que entró el pecado. Por un hombre entró, dice por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la muerte. Cuando correspondieron nuestros primeros padres, entró una maldición a toda la humanidad. Y por eso Jesús tuvo que venir 4000 años de historia después, pero en ese momento se dio la primera profecía de nuestro Señor Jesús. Cuando ellos se dieron cuenta y comieron y comieron, y no fue el sexo, como mucha gente dice que fue el sexo, para nada, porque si tú estudias Génesis capítulo 1, Dios ya había dado la orden al hombre de ir y multiplicar y procrear. Cuando Dios nos creó, Él creó a todas las especies en parejita para reproducirse y crearla y multiplicarse, ¿verdad? Todas las especies en el mundo. Pero a nosotros nos dio la orden en Génesis 1. Ustedes pueden leerlo el 24, el 26, 25, Génesis 1, y pueden ver cómo Dios nos creó a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, dice la Biblia. Génesis 1, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, id y multiplicaos y sojuzgad la tierra, controlen la tierra. En el capítulo 1 hoy lo vemos, cómo Dios dio la orden y Dios bendijo la sexualidad para procreación. De hecho, el sexo es una bendición dentro del matrimonio. Es como procreamos a nuestros hijos y Dios bendice el hecho. Y el diablo sabe que el sexo es algo muy poderoso, por eso es que ha corrompido las relaciones sexuales de una manera tremenda. Y tiempo nos falta para poder ver parte por parte en Levítico capítulo 18. Ahí en Levítico capítulo 18 tú puedes dar cuenta de todo lo que son los pecados contra naturaleza. No te meterás con tu familiar, con tu tía, con tu hermana, con tu madre, con tu cuñado, no te vas a meter. Allá habla de no te pondrás con, no tendrás relación con los animales, no se meterá hombre con hombre, Ahí está todo. Dios le lee la cartilla, ¿verdad? La humanidad, Levítico capítulo 18. Y ahí en el capítulo 18 se nos revela y dice, para que no te contamines como las diversas naciones que se han contaminado, porque el planeta vomita a sus moradores cuando ponen en práctica este tipo de pecados de inmoralidad sexual. Entonces, eso es un tema muy amplio, muy grande, y por eso ya cuando lees Primera de Corintios, por ejemplo, en Primera de Corintios, ¿qué le dice a los esposos? Vosotros maridos, vivan con ellas sabiamente, pero también describe, no se nieguen mutuamente, sino el día que se lleguen a negar mutuamente, bueno, háganlo en común acuerdo para ocuparse sosegadamente a la oración, al ayuno y a la oración. Y dice Pablo, y después vuélvanse a unir, en 1 Corintios, dice, vuélvanse a unir para que no los tiente Satanás, para que no los tiente Satanás, dice Pablo, a causa de vuestra incontinencia. Entonces, vean ustedes, uno de los pecados terribles de la sexualidad es algo que el diablo está usando. Es el tentador el que está usando estos asuntos de la sexualidad, ¿verdad? Sobre todo cuando el ser humano no tiene esa continencia, cuando el esposo castiga a su esposa o la esposa castiga a su esposo negándose a sí mismo. Aguas porque estás enviando casi a los brazos de otra o de otro, ¿verdad? A tu pareja, el negarte y el pegarle, el rechazar a tu esposo o a tu esposa. Es bien peligroso negarse. Entonces, por eso la Biblia dice que si van a negarse, bueno, que sea por mutuo consentimiento, y eso para ocuparse sosegadamente a la oración y después vuelvan a tener su relación sexual. Porque dice la Biblia que el coito es santo y es hermoso y Dios bendice el lecho. Se traduce como lecho en la Reina Valera, pero originalmente en el original griego dice la Biblia, pero el coito es bendito por Dios. Esa palabra coito es algo bendecido por Dios, la sexualidad dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, pues sí, la Biblia le llama que es pecado, es una amartia,
como hablamos al principio, es una desviación, que aunque Dios quiera bendecir a esa pareja, si ese hombre o esa mujer está teniendo prácticas ilícitas en el aspecto de la sexualidad, está correspondiendo precisamente a la invitación satánica a estar desobedeciendo a Dios. Recordemos entonces que la tentación es la invitación satánica a desobedecer a Dios. Y quiero terminar con este resumen breve. En primer lugar, cuando tú estudias esta palabra de la tentación, es muy amplio y nos tomaría mucho tiempo. Si Dios permite, continuaremos más adelante sobre estas temáticas, pero quiero que tomes nota en 3 aspectos. Número 1, cuando tú estudias la palabra cómo obra la tentación, debes entender y no confundir, porque muchos creyentes incluso confunden lo que dice Santiago capítulo 1, ¿verdad? En primer lugar, debemos de entender que Dios sí llega a probar a los seres humanos. La Biblia nos describe, por ejemplo, en Génesis 22:1, que Dios probó o tentó, algunas versiones describen Dios tentó a Abraham, no en el sentido de pecado, ojo con eso. ¿Por qué? Porque la palabra que se emplea en el Antiguo Testamento es la palabra masaj. Masaj, apúntalo con doble S, M-A-S-S-A-H, masaj, y se traduce como tentar, pero originalmente es una prueba. Y dice la Escritura en Génesis 22 que Dios probó a Abraham cuando le ordenó que le ofreciera a Isaac. Y es bien importante entender eso, porque cuando le dice en Génesis 22, 1 y 2, fíjate cómo dice, pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham. Me gusta esta versión, nueva versión internacional, mira cómo lo dice. Pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Imagínate qué tremenda prueba. Dios no estaba tentando a Abraham en el sentido de pecado, de amarte a ojo. Dios estaba probando como un maestro a su alumno si estaba capacitado para obedecer, como lo hizo incluso con Adán y Eva. Quiero que entiendas eso, porque la Biblia nos describe que Dios prueba el corazón. En Salmos 7:9 dice la Biblia, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Eso nos revela Salmos 7:9. Dios te prueba a ti, amigo. Dios te prueba a ti, hermano. Dios prueba nuestra mente, pero también prueba nuestro corazón, no en el sentido de pecar, sino nos prueba como los maestros que ponen los exámenes para ver si hemos madurado y entonces poder graduarnos y así ascender a otro grado. Es muy importante entender esto, muy importante. Entonces, cuando tú estudias y meditas la vida de Abraham, vaya qué prueba, porque era un viejito ya casi llegaba a los 100 años, ¿no? Un viejito longevo. Y su mujer, Sara, tú conoces la historia, una viejita ya casi arriba de 80 años, que en los días de su juventud, cuando ella era una hermosa mujer, cuando la vio Faraón, acuérdate que quiso quedarse Faraón con ella, era una mujer guapa, era una guapita mujer, muy atractiva, pero en el tiempo de su juventud resulta que no podía procrear, era una mujer estéril. Y así pasó todo su tiempo de fertilidad, o cuando debería de ser fértil, pasó su tiempo en su juventud estéril. Imagínate unos señores que les había Dios dado una promesa con tiempo. Yo, Abraham, te voy a hacer a ti y a tu mujer padre de multitudes, te voy a ser padre de naciones, te voy a ser padre de mucha gente, así como las estrellas, como el número de la mar, te voy a ser padre de multitudes, Abraham. Oye, pero ¿cómo es posible? Siendo mi mujer estéril, ¿no? Imagínate qué prueba. Pero Dios le había dado la promesa. Y es importante que entiendas esto. Dios le había dado la promesa, que para Dios no hay nada imposible. Y así estuvieron esperando, hasta ya siendo viejitos. Imagínate qué milagro, qué maravilloso. Y de repente cometen un error, tú conoces la historia, se adelantaron al plan de Dios, quisieron echarle la manita a Dios, y entonces Sarita, ve, métete, su sierva, se la dio a su esposo, a Abraham, vamos a echarle la mano a Dios ya para que tenga descendencia a mi esposito. Así no era el plan de Dios. Y de ahí nacieron unas naciones, un grupo que hasta la fecha, pues ahí están, ¿verdad? Los árabes mismos, los Emiratos, y ellos mismos reconocen a Israel como sus medios hermanos y los respetan actualmente
Han hablado muchos árabes que dicen quien brinque contra Israel, los Emiratos van a brincar contra ellos. ¿Por qué? Porque los árabes bien conocen que son sus medios hermanos de Israel. Y es información reciente, no la inventé yo. Ellos dicen que alguien que le haga algo a Israel, los Emiratos Árabes van a brincar a hacerle el paro a apoyar a Israel, aunque usted no lo crea, porque ellos reconocen que son medios hermanos de Israel. Pero la promesa era con Isaac, ¿verdad? Era con Abraham, Isaac y con Jacob. No era con Agar. Entonces, aunque Dios bendijo también a Agar y a su descendencia, ok, sí, ahí están los resultados. Pero lo importante entender es de que Dios tenía un plan a través de Abraham, Isaac y Jacob para que a través de esa línea naciera el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y ese plan se cumplió. Cuando ya siendo viejitos, queda embarazada la viejita Sara. Y el viejito de Abraham embaraza a su viejita. Imagínate qué maravilloso milagro, ¿no? Tantos años esperando para que ya siendo un jovencito, a ver, véngase para acá, mi Abraham. Ahora me vas a presentar a tu chaparrito, a tu niñito que tanto estabas esperando, a tu jovencito, imagínate, ya había vivido ciertos añitos, desarrolló cómo estaba disfrutando. Yo me imagino a Abraham disfrutando de su hijo, ya grandecito, ¿verdad? Papá, ¿dónde está el animal para sacrificarlo? Venga, mi hijito, vamos a presentar un sacrificio al Señor ahí arriba. Acompáñeme, mi hijo, tráigase la madera, usted me va a ayudar. Cuando, imagínate, en el corazón, la batalla, el conflicto en el que estuvo el viejito Abraham. Quiero que te pongas un momento en sus zapatos. Vaya prueba, ¿no? Vaya prueba. Y cuando menos llega a lo alto, aquello que tantos años estuvo esperando para que Dios en un momento le dijera, ahora ven Abraham, ahora sacrifícamelo ahí. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a eso? Nomás ponte un momento. Pues esa prueba tan tremenda la aprobó nuestro padre Abraham. Maravilloso. Porque él estuvo dispuesto, dice, no hay bronca, yo sé que mi Dios es poderoso, que puede levantar aún a los niños, a los muertos de entre las piedras, no hay problema. Y cuando estuvo dispuesto a presentar a su hijo como un sacrificio, ¿qué es lo que sucedió? Tú conoces la historia. Quedó atrapado entre las ramas un animal sustituto de su hijito. Y ese animal fue sacrificado en lugar de su hijito, Isaac. ¿Sí o no? Digo, perdón, a Jacob, ¿verdad? Porque es Abraham el papá, Abraham, Isaac el hijo, y Jacob, perdón, el nieto. Entonces al que iba a sacrificar era a Isaac, perdón. Al momento se me cruzaron los cables. Pero quiero que recuerdes esto. Es que es tan emocionante esa historia que a mí me hace girar, me hace pensar mucho de cómo fue la prueba de Abraham. En esa manera, de esa forma, es como Dios prueba nuestros corazones, hermanos y amigos. No es que nos tiente a la manera del diablo. Y quiero, en segundo lugar, brincar, porque tiempo nos faltaría, al segundo punto. Una vez que entendemos que esta palabra que se emplea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la palabra masaj, también se traduce sí como tentación, pero también se traduce como prueba. Y en el griego la equivalencia es peirasmos, apúntalo, peirasmos, así como suena peirasmos, con i latina, p al principio, peirasmos. Esta palabra peirasmos en el Nuevo Testamento también se traduce como prueba o principalmente como tentación. Dios entonces prueba la mente, prueba el corazón. Dios a todos nos prueba de alguna manera, como lo hizo con Abraham y lo hizo con otros. Pero cuando vemos en segundo lugar cómo los israelitas tentaron a Dios, aquí se emplea esa palabra. Nosotros muchas veces tentamos también a Dios y mira qué tremendo. Dice la escritura en el Salmo 78:18 que tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, cuando Dios les mandaba el maná. Ellos llegó un momento donde ya queremos carne, ya no queremos maná del cielo. Y dice la escritura que tentaron a Dios y Dios les envía la codorniz, les envió las codornices a estos hombres y es algo muy tremendo porque muchas veces nosotros somos tentados de esa manera para tentar a Dios y quiero decirte que también el diablo tentó de esa manera a nuestro Señor Jesucristo. Nos faltaría mucho tiempo para estudiar sobre la tentación del Señor Jesús. El Señor Jesucristo rehusó poner a Dios a prueba cuando fue tentado por Satanás precisamente para que se arrojara al vacío a fin de que los ángeles lo preservaran en Mateo 4:5 al 7. Usted léalo con calma. Ahí te vas a dar cuenta en Mateo 4:5 al 7 cómo el diablo tentó al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Señor Jesús tentara al Padre.
Cuando le dijo, oye, pues si tú eres hijo de Dios, lánzate al vacío. Pues está escrito, fíjate cómo el diablo a veces usa las escrituras para tentar también, ¿verdad? Al pueblo del Señor. En este caso tentó al Señor Jesucristo y le dijo, ¿sabes qué? Lánzate al vacío. Está escrito que va a enviar a sus ángeles. Ahí están las promesas. A ver, lánzate. Pues el Señor Jesús no correspondió a la invitación satánica, lo reprendió. Pero aquí es importante que cuando tú leas Mateo 4, 5 al 7, quiero que distingas tres cosas. Como el Señor Jesús fue tentado en esas tres áreas en las que tú y yo somos tentados. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. El Señor Jesús fue tentado también en esas tres áreas, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. A ver, lánzate al vacío. Pero también tenía hambre el Señor, tenía 40 días de ayuno y lo tienta en base a una necesidad. Le dice, oye, pues si eres el Hijo de Dios, a ver, dile a esas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Entonces, Jesús nunca correspondió para hacer quedar bien al diablo, para agradar al enemigo. Al revés, siempre resistió el Señor al tentador. Entonces, fue tentado en base a una necesidad. Por lo regular, cuando tú estás en ciertas necesidades, por lo regular es cuando más vulnerable puedes ser para ser tentado en algunas de las áreas de la vida, como lo hizo con Jesús. Y luego nos damos cuenta también, ¿verdad?, de cómo fue tentado en la vanagloria, en los deseos de la carne y en los deseos de los ojos, cuando le dijo, mira, ves todas esas riquezas, ves todos esos reinos, ves toda esa suntuosidad, yo te lo voy a dar si postrado me adoras, porque a mí me ha sido dado. Y fíjate que el Señor Jesús tampoco se fue con la finta, no correspondió, ¿verdad?, a los deseos de los ojos. Y hoy en día mucha gente se está yendo con la finta, con los deseos de los ojos. Todo esto está en las Escrituras, en Primera de Juan. Tú puedes estudiar estos pasajes de Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 al 17. Por eso dice la Biblia que no ames al mundo ni las cosas que les ofrece el mundo, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre, dice esta versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta usar varias traducciones porque dan mucha luz y es importante que tú entiendas que los deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, ahí es precisamente a donde el enemigo está tentando y haciendo estragos en pastores, en iglesias, y pues no se diga, el mundo entero lo tiene cautivo en estos aspectos. Y para terminar, como número 3, debemos de recordar que lo más tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios nos describe que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Dice la palabra de Dios que la tentación al mal, ¿verdad? Para desobedecer a Dios, con esto termino, esta tentación asalta al hombre de una parte del exterior. Satanás siempre está buscando tentar. El tentador busca constantemente empujarnos hacia el mal, dice la Escritura en Corintios. Quiero leerte estos versículos, por ejemplo, en Mateo 4:3, cuando tienta a Jesús. En este tiempo el diablo se le acercó y le dijo, para tentar al Señor Jesús, imagínate, si se acercó para tentar a Jesús, que no lo haga contigo o conmigo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Por eso, en 1 Corintios 5:7, Dios alerta y mira lo que dice en este versículo. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, hablando a la esposa y al esposo. Dice, a menos que los dos estén de acuerdo en obtener de la intimidad sexual, de abstenerse, perdón, de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Y después deberán volverse a juntar. Y aquí es a donde nos revela esto, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Y eso es lo que está haciéndole daño hoy en día a muchos matrimonios, hermanos. Es la falta de continencia. El diablo sabe que por ahí tú puedes estar de alguna manera batallando y no necesariamente para ir a acostarte con una prostituta o para ir a acostarte con tu vecina o con tu comadre o con tu compañera de trabajo. No necesariamente necesitas hacer eso, porque Jesucristo describe algo muy importante y hoy quiero que lo entiendas. Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Para Jesús, el adulterio se lleva a cabo aquí, en la mente, aquí, en el corazón. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Por eso Job decía, en mi corazón he hecho pacto con mis ojos para no mirar ni siquiera a la virgen, a las doncellas. Job sabía eso. Job era un hombre que él sabía que era muy atraído por las mujeres, pero él mismo nos revela, en mi corazón he hecho pacto con mis ojos para ni siquiera mirar a las doncellas, a las muchachitas cuando están en pleno desarrollo, que son muy atractivas y guapitas en su cuerpo. Job. ¿Por qué? Porque muchos de los hombres que vemos en la Biblia, como un David, también fue a través de los ojos, como un Sansón y otros hombres, Salomón. Nos damos cuenta que es de humanos. Nosotros los seres humanos como varones, es natural que somos atraídos por las mujeres. Eso es normal, ¿verdad? Es normal. Lo que es anormal y que no es bíblico precisamente es cuando un hombre es atraído por otro hombre o una mujer por otra mujer. Eso la Biblia lo dice, yo no lo inventé, eso lo dice la Biblia, eso ya es anormal. Pero lo que es normal y natural es lo que Dios nos hizo, nos dio. Cuando nosotros somos atraídos por una mujer como varones, eso es normal. Pero llega un momento a donde se rompe un margen. Cuando tú pasas ese límite, cuando eres atraído por una mujer, escúchame bien, varón, esto, cuando eres atraído por una persona y no le quitas la mirada y estás todo el tiempo viendo las piernas y estás viendo el escote y el rostro, etcétera. Y casi hay hombres que desnudan a las mujeres con la pura mirada y en su interior hay fantasías y en su mente hay una serie de pecados que la Biblia le llama concupiscencia. La palabra de Dios habla de esos pecados internos, precisamente en Santiago 1:14, léalo con calma. En Santiago 1:14 ahí lo dice precisamente cómo obra la tentación. Cada uno es tentado, dice la Biblia. Dice este versículo en Santiago 1:14, dice la fuente más poderosa, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjate cómo es tentado uno. Santiago 1:14 lo revela. Y por eso dice, no piense o no diga que es tentado de parte de Dios. En este tipo de tentaciones Dios no obra, ¿eh? Ojo con eso, porque mucha gente culpa a Dios de que Él es el que nos tienta. Y no, el contexto nos dice, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie en este sentido. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esta palabra tentado, peirazo, que emplea Santiago 1:14, es probar, es un esfuerzo, es escudriñar, es incitar, también es examinar, intentar, tentar, ¿verdad? Esta palabra peirazo. Pero también dice que uno es tentado, ¿verdad? Cuando de su propia concupiscencia. Esta palabra concupiscencia, apúntala, es la palabra epitsumía. Es muy importante porque ahí es a donde se lleva a cabo, por lo regular, todo el asunto de la tentación. Por eso esta culminación, estoy terminando este resumen, es muy importante esto. Epitsumía, así se escribe, epitsumía, específicamente por lo prohibido. Es una codicia por lo prohibido. Es codiciar, esta se traduce como concupiscencia, pero tiene que ver con un deseo, con una pasión. Cuando tú deseas algo, ¿verdad? Una mujer, cuando tú deseas un vehículo, algo, estás codiciando la casa ajena o la casa de tu pariente o de X, cuando deseas una prenda o algo, ¿verdad? Codicias con pasión, tiene que ver con la epitsumía, porque el codiciar no tan solo tiene que ver con codiciar a una persona, sino también puedes estar codiciando un bien inmueble o un bien en general, un bien material. Y esto es bien importante entender porque aquí tiene que ver ya con la idolatría, tiene que ver también con la avaricia y con la ambición, que son dos pecados para otro tema, ¿no? Por ejemplo, la ambición es un pecado todavía más fuerte que la misma avaricia, porque la avaricia es estar guardando, 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 ¿verdad? Y el mo va a dar testimonio en el fin, dice la escritura, para aquellos ricos que acumulan, acumulan, ni siquiera disfrutan, y el mo dará testimonio en el día del juicio. El mo es un hongo que crece en el hongo también, en el oro, perdón, y es precisamente riquezas ociosas que están ahí acumuladas, acumuladas, y le salen hongos, y no están produciendo, no están generando más, ni están generando empleo, ni nada, está acumulado. Eso es la avaricia, acumular, acumular. Pero la ambición es algo más fuerte. La ambición lleva incluso a asesinar, a secuestrar, a robar, a mentir, a cosas terribles. La ambición, cuando codicias algo, ¿verdad? Te lleva a otros pecados y es algo muy tremendo lo que está pasando en estos tiempos. Hoy en día, por eso hay tantos asesinatos, robos, secuestros, porque en el corazón del hombre hay una ambición tremenda de querer tener y lograr las cosas, no importa que tengan que cometer cosas ilícitas, ¿verdad? Está desviando a mucha gente, están por eso en la cárcel, otros están ya en el cementerio, ¿verdad? Murieron antes de. ¿Por qué? Porque la ambición y este tipo de pecados los llevaron a cometer esa serie de delitos.
Pero quiero decirte algo, que la epitumía o pitsumía también tiene que ver, sí, con los deseos. Cuando, por ejemplo, tú estás codiciando a una mujer en el corazón, pues se cumple lo que dice Jesús. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí está hablando con la epitsumía, para codiciarla en el corazón, ¿verdad? La codicia, la concupiscencia aquí en el interior es lo que debemos de vigilar, hermanos y amigos. La mente es el campo de batalla. Ahí es a donde el tentador precisamente también sabía que era delicado y vulnerable el ser humano, nuestros primeros padres, es a donde tentó a Eva y a Adán, ¿verdad? Seréis como dioses. Y entonces ellos empezaron a codiciar, o voy a ser como Dios. Empezó la codicia en ellos también. La imaginación. Una de las traducciones que se hace de la King James en la Biblia en inglés, en los Estados Unidos, en Inglaterra, esta versión King James usa incluso la palabra imaginación, pero por lo regular es una palabra que se emplea mal, es en un mal sentido. Es bien importante la palabra imaginación. La imaginación aquí en el castellano, por lo regular, no tiene que ver siempre necesariamente con el mal, pero en las versiones inglesas sí, ¿verdad? Esta palabra imaginación tiene que ver con la concupiscencia y con la codicia. Así es de que, amigos, es importante vigilar nuestro corazón porque esto es lo que está haciendo daño a mucha gente y mucha gente sin darse cuenta está correspondiendo a la invitación satánica para desobedecer a Dios. Estas tentaciones son tan sutiles, amigos, que por eso Jesús dice, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Ahí está el problema. El adulterio se lleva internamente aquí. Y eso es lo importante. A Cristo, al Señor, le interesa más que guardes tu corazón. Y es exactamente la misma equivalencia a cuando alguno que se enoja contra su hermano, deseándole el odio, deseándole la muerte, deseándole lo peor. Dice la Escritura que ese pecado equivale a un asesinato. Tú no necesitas ser un adúltero eh, eh, acostándote en una cama con alguien que no es tu pareja, sino solamente codiciando en el corazón, ya te conviertes en un adúltero o adúltera. Pero también no necesitas ser un asesino, jalando el gatillo o asesinando o envenenando a alguien o etcétera, un método de muerte X para convertirte en un asesino. Jesús lo dice, el que aborrece a su hermano en el corazón. Ahí es a donde se engendran los asesinatos. Tú puedes asesinar a alguien en tu corazón, aunque no te vuelvas un asesino ante las leyes humanas, delante de Dios hay mucha gente que ya es como un asesino en el corazón, en su mente, ya ha asesinado a sus hermanos, a sus parientes, a sus vecinos o a alguien que le hizo daño. Y eso está lleno el mundo, queridos amigos, de gente asesina. Y no han asesinado a una persona nada más porque no han tenido la oportunidad o porque no han tenido un arma cercana, sino ya lo hubieran hecho varias veces. Y eso, amigos, es muy serio delante de Dios. Eso es muy serio delante de Dios. Mucha gente está correspondiendo a estos asuntos de la tentación. ¿Por qué? Porque ahí es a donde se engendra la tentación. Por eso termino con este pasaje. Así que la tentación al mal haya en el hombre caído una adecuada caja de resonancia, aparte de todos los apetitos pecaminosos que surgen de la naturaleza caída del hombre. No es Dios quien nos tienta a pecar, según la Biblia lo dice en Santiago 1:13. Es muy importante por eso que leas lo que dice Santiago 1:12, ya termino. Dichoso el que resiste la tentación, dice la Biblia. Dichoso el hombre que resiste la tentación, porque al salir aprobado, dice Santiago 1:12, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La Reina Valeria dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida. Pero dice la palabra de Dios que hay grande, grande felicidad, dichoso, esto es lo que tiene que ver con bienaventuranza, grandemente feliz, el hombre que sabe resistir la tentación. Y la palabra resistir antistemi es una palabra que nos enfatiza mucho el libro de Efesios. Cuando tú estudias Efesios, por eso dice la Biblia también que te pongas la armadura del Señor, que es con lo que puedes resistir al diablo, ¿verdad? Santiago 4:8 también lo dice, sométete a Dios, resiste al diablo. Esta palabra antistemi se emplea en la Biblia y lo repite muchas veces porque la palabra antistemi quiere decir resistir enérgicamente y sin ceder terreno, como cuando estás jugando fútbol americano. ¿Qué hace la línea ofensiva y defensiva? ¿Verdad? Cuando está el balón en juego, a esa fuerza se llama antistemi.
¿verdad? Está la ofensiva y la defensiva, ¡fu! ¿Verdad? Escuchas los cascos, los shoulders, cómo golpean de las dos, ¿verdad? Las dos líneas, ofensiva y defensiva, para tratar de meter el gol. A esa energía, a esa fuerza se le llama antistemi en el fútbol americano y en otros deportes. Pero en la guerra es también exactamente lo mismo. Pero también en la guerra espiritual es exactamente lo mismo. Dios nos dice que tenemos que antistemi, resistir enérgicamente y sin ceder terreno a las tentaciones. Pero para ello, Santiago 4, si te lo dice, sométete a Dios para que puedas resistir al enemigo. Y en Efesios, ¿qué nos dice? Ejercítate en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que orar continuamente, meditar la escritura, conocer nuestras armas ofensivas y defensivas para poder también hacerle frente al enemigo en el día malo. Esto es muy importante porque el enemigo en estos últimos tiempos, amigos, sabe que le queda poco tiempo. Muy pronto el Señor lo va a encadenar por 1000 años, eso dice la escritura, va a ser encadenado, pero por el momento todavía está haciendo grandes cosas terribles en el mundo y está tratando de hacer caer al pueblo del Señor. Por eso termino con esto. La palabra de Dios describe que aún después de que sea soltado, después de los 1000 años en Apocalipsis, la palabra de Dios nos describe que el diablo va a ser soltado un poco más de tiempo para engañar a las naciones una vez más, para tentarlas. Es parte de la chamba del enemigo, amigos. Entonces, hoy hemos aprendido varios aspectos generales, la pretensión, 3 aspectos por los cuales cayó Satanás, corrompió su sabiduría, pretendió ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Y por causa de su hermosura, la arrogancia y el orgullo se le subió, ¿verdad? Debemos de cuidar nuestro corazón. A lo mejor tú no estás batallando en estas tentaciones escandalosas del pecado y de estas cosas que tocamos al final, pero ¿qué tal con el orgullo? Ya tienes un logro, ya tienes un título, ya tienes un doctorado, ya tienes 1 o 2 licenciaturas. Qué bueno, dale gloria a Dios, porque el ser humilde es ser realista. Jesús nos dice, haya pues en vosotros este froneo que tuvo Jesús. Con esto ya terminé. Esta es una de las soluciones importantes contra todo este tipo de situaciones. Haya pues en vosotros esta forma de pensamiento que tuvo nuestro Señor Jesús. Tengan esta mentalidad que tenía Jesús, dice Filipenses. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Se despojó de su divinidad y se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de Doglos, se hizo un servidor. Ten la mentalidad de un Doglos. El Señor Jesús lo dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir a los demás y a poner su vida. Cuando tú sirves a los demás, estás caminando, va a ser difícil de que el enemigo te haga caer cuando eres un servidor de Dios y de los demás. Aprende a tener la mentalidad de un doglo, aunque no te den el aplauso y bravo, el reconocimiento, no esperes eso. Espera el mejor aplauso cuando el día del Señor, el día de mañana, que te diga, bien, buen siervo en lo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aspira a ese mejor aplauso, no al de los hombres, aunque aquí la gente no te diga algo, te reconozca, no importa. Mantente humilde, muy importante esto, pero tú humíllate y ten la mentalidad de un Douglas, de una persona que es tapeinofrosune, manso y humilde de corazón como Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, no menso, sino manso, que es la antítesis de ser violento y por cualquier cosa ya estás echando bronca y discutiendo. No, no, no. El siervo del Señor no debe ser contencioso, peleonero, discutir por todo y echar bronca por todo. Hay mucha gente que por todo echa bronca. Y Dios nos dice, aprendan a ser mansos, mansedumbre y humildad. Y entonces la humildad va a ser algo maravilloso porque el que se humilla, Dios lo exalta. El que se ensoberbece, Dios lo va a humillar. Tú puedes ser un gran ingeniero, tú puedes tener títulos, puedes tener muchos logros, pero todo eso es por la gloria de Dios. Somos lo que somos por Él, ¿verdad? Somos lo que somos por Él. Nunca debemos de quitarle la gloria al Señor. Los talentos que tú tienes, los bienes que tú tienes, lo que tú eres es por Él. Todo lo que tienes te lo ha dado Él. Entonces dale toda la gloria a Él. No le robes la gloria al Señor. Eso es muy importante. Siempre darle toda la gloria a Él. Esto es mantenerte en humildad también, porque el ser humilde es ser realista. Somos lo que somos por Él, porque Él nos los ha dado. Por tanto, toda la honra y el aplauso es para el Señor, ¿verdad? Así siempre debemos de ser.
vivir. Va a ser difícil de que el enemigo te haga caer cuando tengas la peinofrosune que tuvo el Señor Jesucristo, que describe Filipenses. Allá pues en vosotros esta forma de pensar que tuvo el Señor Jesucristo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la otra forma que tenía el Señor de pensamiento, obediente a la palabra del Señor. Por eso no pudo corresponder a la tentación del diablo. Por eso pudo resistir en Mateo 4, ¿verdad? Al tentador. ¿Por qué? Porque siempre se sometió al Señor. Así es de que, querido amigo, quiero terminar con esto y bueno, te agradezco mucho tu atención. Se me fue un poquito el tiempo, pero bueno, quise dar un general sobre este tema, ¿verdad? Es muy amplio y podríamos aquí seguir todavía con muchos aspectos. Te dejo que leas Santiago capítulo 1, porque ahí se resume cómo está el asunto de la tentación, ¿verdad? Esto es muy, muy importante.